vamos a Colombia para hablar con Sergio González sobre la preocupación que mostró la ONU con el enfrentamiento de las bandas criminales y también cómo han crecido en este último tiempo. Sergio, ¿cómo estás? Maga, un gusto saludarte, te saludo desde el centro de Bogotá justamente con esta información que es muy destacada para Colombia, y es que desde Ginebra, Suiza, la ONU ha dado a conocer un reporte muy preocupante sobre el aumento de la violencia en Colombia. Dentro de las páginas de este documento cita que tiene preocupación directa sobre el aumento de grupos al margen de la ley en todo el territorio nacional, aunque destaca labores importantes del gobierno nacional en temas de ayuda hacia los que defienden los derechos humanos. Aún falta y leal a las orejas relacionado a la paz total y sobre todo a la participación del gobierno en zonas apartadas donde los grupos armados son los que gobiernan en estos lugares. Hablamos del Catatumbo, en norte de Santander, por supuesto la situación que se está viviendo en el Chocó, en combates directos entre el ELN, las disidencias de las FARC y también el Clan del Golfo, y la situación que se está viviendo en el Putumayo, también en el Valle del Cauca y en el Cauca y en el Nariño, todo el Pacífico colombiano que está a la merced en este momento de los grupos al margen de la ley. Un llamado muy importante que hacen las Naciones Unidas en este momento de alto conflicto y de alta violencia que se está registrando día a día en Colombia, Maga. Sergio, ¿cuáles son los factores que han necesitado estos grupos o cuáles son los factores que hicieron que estos grupos en este último tiempo tomen más fuerza y esto genere más preocupación en el país? Podemos decir definitivamente, Maga, que es la producción de coca y la producción de cocaína. Lo que se están disputando estos grupos ya no es un tema ideológico, ya no es un tema de ir a favor de los más desfavorecidos como si fueran los Robin Hood actuales, sino lo que se están viviendo en este momento es una lucha de territorio por las zonas de mayor cultivo y procesamiento de coca y de cocaína. Esta es una cifra muy grande, son más de 253.000 toneladas de cocaína que Colombia ha producido en el último año, por ejemplo, y así lo dio a conocer la ONU también, donde esto preocupa definitivamente. Entonces, la presencia de estos grupos al margen de la ley en poblaciones apartadas lo que hace es que el gobierno nacional no llegue allí con la suficiente fuerza que se necesita, uno, para garantizar la seguridad y otro, para poder garantizar también el suministro básico para que estas familias puedan vivir con una tranquilidad de saber que tienen alcantarillado, que tienen acueducto, que tienen agua potable, que tienen escolaridad. Hasta el momento eso no lo han tenido, y el desplazamiento que se ha vivido es muy grande, porque quienes no colaboren con estos grupos al margen de la ley, lo único que tienen de posibilidad es salir de estos territorios y a estar a la merced de la informalidad económica en las grandes ciudades y de padecer algunos inconvenientes en temas económicos. Pero te invito, Maga, que vamos a continuación las declaraciones de Marit Cohen, quien es la directora de Operaciones Globales de la ONU, quien desde Ginebra dio a conocer esta situación de cómo está Colombia y la preocupación que tienen con estos grupos al margen de la ley que están en gran territorio colombiano. Veamos. Quisiera iniciar felicitando a Colombia por su elección por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos y por su apertura continua con nuestra oficina y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. No obstante, sigue siendo objeto de gran preocupación la violencia ejercida por los grupos armados no estatales en contra de la población civil, con el fin de ejercer control territorial y explotar economías ilícitas, socavando la gobernabilidad. Esta violencia afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Frente a esta violencia, reiteramos la urgencia de una presencia integral del Estado en todo el territorio nacional para proteger a la población. Asimismo, instamos al Gobierno a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, así como la implementación coordinada de las políticas de seguridad, paz total y desmantelamiento. Destacamos la reanudación del proceso de garantías para personas defensoras de derechos humanos y exhortamos a reformar el modelo de protección existente, incluyendo para personas defensoras del medio ambiente en particular riesgo. Bueno, lo escuchábamos, Sergio, a la directora global, ¿no?, de la ONU hablar acerca de este acuerdo, ¿no?, que le ha instado al gobierno colombiano para acelerar lo que es un acuerdo de paz y poder frenar también esta violencia en el país.
las personas que están protegiendo la biodiversidad en Colombia, que justamente es donde se encuentran allí estos grupos al margen de la ley, Maga. Sergio, por otro lado, ¿no? También esto, cómo ha cambiado la vida de todos los colombianos, en este caso este temor que ha crecido. Sí, claro, Maga. Aquí lo que estamos viendo es que estamos volviendo a la década de los 80s, de los 90s, cuando se veía una Colombia muy difícil en tema de seguridad. En este momento ya no es tan seguro andar por las rutas del país. Tuvimos una entrevista con los directivos de la agremiación de transportadores en Colombia, donde ellos dicen que ya no pueden transportarse de manera continua, hay peligro, hay extorsión, los comerciantes están pasando por una situación muy difícil y para uno como ciudadano en Colombia la verdad es que es retroceder hacia la década de los 80, de los 90 del narcotráfico y también hacia el cercano a los 2000 cuando no se podían transcurrir por las vías de Colombia porque siempre habían retenes de la guerrilla y había la posibilidad que uno de joven la guerrilla lo pudiera reclutar sin más ni más y llevárselo. Eso es lo que se está viendo en este momento con robos persistentes de ganado, con robos persistentes de vehículos, con una inseguridad muy fuerte y sobre todo la población civil en medio de un conflicto, en medio de las balas como lo hemos registrado aquí en DNews. Así que la situación no es nada fácil, es una situación retadora para el gobierno en lo que le queda de este año y medio para poder solventar la seguridad a todos los colombianos. Petro, ¿no? Pudimos ver más este fortalecimiento de estas bandas al margen de la ley. ¿Tiene que ver o cuánto influyó el gobierno de Petro a diferencia de otros exmandatarios, de otras autoridades de Colombia? Bastante, Maga, bastante. Aquí influyó demasiado eso porque desde que llegó el presidente de Gustavo Petro a la Casa de Nariño se ha tenido un sistema mucho más laxo para los grupos al margen de la ley. El Ejército Nacional se empezó a disminuir en operaciones, se empezó a disminuir también en quienes estaban liderando la misma cúpula militar. Cambió a toda la cúpula en Colombia, entonces eso hace que se acercara a personas que estaban más alineadas ideológicamente con el presidente Gustavo Petro y no combatir tanto a las guerrillas, porque hay que tener en cuenta que el presidente colombiano viene de ser un presidente insurgente, viene de estar en las filas del M-19, una de las guerrillas que hace parte lastimosamente de la historia violenta de nuestro país, con secuestros, con dificultades muy importantes y tiene una ideología muy cercana con estas guerrillas y él ha criticado mucho últimamente a la guerrilla del ELN, donde ha dicho que se ha desviado totalmente de su ideología y los ha tildado de narco-guerrilleros. Entonces, el presidente Petro sí ha tenido un tema muy laxo con estos grupos al margen de la ley, lo que les ha permitido estar en la mayoría del territorio colombiano. Lo decíamos recientemente, de los 1.200 municipios en Colombia, cerca de 700, ya llegando a 800 municipios, ya tienen presencia las guerrillas del ELN y también de las disidencias de las FARC. Entonces, bueno, son las consecuencias de las tomas de decisiones directamente del gobierno nacional. Sergio, por último, ¿ha habido alguna respuesta del gobierno colombiano ante este comunicado de la ONU? Hasta el momento no, Maga, hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación. Los que deberían responder esto serían dos carteras. La primera, el Ministerio de Defensa, para poder responderle a la ONU sobre la seguridad a los habitantes en zonas de conflicto. Y el segundo es el Ministerio del Interior, que es el encargado de responder a este tipo de cultivos ilícitos y también de mayor producción de hoja de coca en Colombia. Ninguno de las dos carteras se ha pronunciado, ni tampoco también desde la Cancillería, donde está Laura Sarabia, se ha conocido algún pronunciamiento a este comunicado y a estas peticiones que ha hecho la ONU desde Ginebra. Hasta el momento hay un silencio total. Bien, Sergio, vamos a seguir con este tema más adelante. Ya regresamos. Así es, atentos con toda la información que emitimos desde Bogotá.